Carolina, bienvenida. Empezaré este diálogo trasladando algunas premisas de lo que acaba de decirnos otro experto analista en Quito, el arquitecto Fernando Carrión. Él es un destacado urbanista, muy preocupado de temas de violencia, pero también en política. Fernando Carrión nos ha dicho algunos puntos que podrían constituir una premisa para el diálogo que vamos a tener con usted, que Luisa González ha hecho cambios en su campaña, que Noboa sigue en la misma línea, particularmente no confrontacional, y que parece que esto le está dando resultados a González. Además, opina Fernando Carrión que el debate será definitivo. Quisiéramos escuchar ahora su valiosa opinión. Muchísimas gracias, Gustavo y Rosana. Un saludo muy cordial a ustedes y, por supuesto, a la audiencia. Coincido, por supuesto, con Fernando en algunas de sus apreciaciones. Me parece que había un llamado de atención a la campaña de la Revolución Ciudadana, que siempre estuvo más en los radares que la campaña de Daniel Noboa, y que evidentemente había llegado a una suerte de nicho muy particular, que entiendo era el objetivo base, ¿no es cierto?, de llegar a esa militancia, y que si quieren extender la marca, pues tenían que hacer cambios. Esos cambios han tenido ciertas, no sé si ensayo-error, ¿no? Ciertas pruebas que hemos sido testigos durante estas semanas, y que al final llegan a lo que en este momento veremos ya en una suerte de recta final, porque coincidiendo, por supuesto, con la lectura que ustedes hacen, en estos momentos no se vive tanto un inicio de campaña, cuanto más bien una suerte de campaña permanente, en donde estos inicios o fines se vuelven un poco borrosos, ¿no? Entonces, en efecto, ahora sí me parece que los resultados, sobre todo en términos de tendencias, porque diremos que no estoy diciendo que disminuya votos Daniel Noboa, era evidente que iba a recoger todo este impulso del anticorreísmo, pero no necesariamente está afirmando adecuadamente a su base votante. Parece que en todo caso, en el caso de González, está teniendo cierto efecto, y habrá que ver cómo todo decanta hacia el 1 de octubre, en primer lugar, que es el día del debate, y posteriormente, por supuesto, ya en el día de la elección, que será el 15 de octubre. Por el otro lado, en cambio, sí me parece que hay un cambio. En mi caso personal, me tocó, recientemente está yendo a publicarse un libro digital en donde uno de sus artículos hace un análisis de la primera vuelta de la campaña de Daniel Noboa. A mí me tocó escribir ese artículo, a diferencia de lo que normalmente los medios de comunicación no le tuvieron a Daniel Noboa en el radar, y está bien, porque recuerde usted que hasta 10 días antes de la elección no pasaba del 5% de la intención de voto, entonces no estaba dentro del escrutinio público de esa campaña. Pues en una suerte de revisión he podido ver los distintos cambios que sí ha tenido esa campaña, tanto en la primera vuelta, y sí, es verdad, se ha sostenido en esta segunda vuelta en el estilo más, estilo TikTok, por decirlo en términos más comprensibles, ¿no es cierto?, que maneja en su campaña, pero sí se mantiene un poco más confrontador de lo que hacía en la primera vuelta. Hay expresiones en donde se muestra confiado, casi que un poquito sobrado. Habrá que ver si esas expresiones le están sirviendo para poder sostener la diferencia que hasta ahora le es favorable. Eso diremos que ha sido una suerte de llamado de atención para quienes hacemos análisis, sobre todo porque hay que ser muy cuidadosos en esta dinámica política que tiene el Ecuador, de tanta inestabilidad, ¿no? Nadie tiene la victoria cantada a la víspera, de manera que hay que tener siempre este cuidado, ¿no es cierto?, hasta el último momento. Ahora, Caro, quizás uno de los temas que no sé si es que realmente ha llamado la atención, pero está ahí presente, no sé, esta nueva estrategia de la Revolución Ciudadana de Luisa González de acudir a las ceremonias religiosas y desde estos espacios, una misa, un encuentro con los fieles, emitir ahí parte de su discurso y hablar, por ejemplo, de que los ecuatorianos hemos sacado a Dios de nuestro corazón y que es por ahí hacia donde debemos volver, ese es el camino que debemos tomar. ¿Cómo entender esta, no sé si es un cambio,
siempre le hemos escuchado hablando a Luisa González de temas religiosos, pero de ahí a trasladarse a los espacios propios de las celebraciones religiosas es otra cosa. Yo creo que va a ser súper interesante, Rosana. Yo lo miro desde la academia esto, por varias razones. El voto progresista de alguna manera está hasta cierto punto Ya no crece. bastante claro, bastante definido. Ahora bien, es la primera vez que hay una evangélica, porque ella no es católica, no fue una misa, fue un culto evangélico. Una celebración religiosa, dije yo, no sé exactamente a qué se pertenece exactamente Luisa Sí, González. es verdad, es evangélica. Entonces, claro, es la primera vez que la iglesia evangélica tiene la posibilidad de colocar una mujer en la presidencia. Eso no se ha estudiado, ¿no? Entonces, sí es distinto a la Iglesia Católica. Y este país, diremos que si bien es cierto, su constitución declara que es un Estado laico, que quede eso bien claro. Y los principales votantes de la Revolución Ciudadana son muy fuertes en el discurso de este es un Estado laico. Y existe ya grandes quejas de ese comportamiento que ha tenido, pero este es un comportamiento exclusivo de Luisa González, no de la Revolución Ciudadana, porque de hecho dentro de la Revolución Ciudadana me parece que se rasgan las vestiduras viendo ese tipo de discursos. Pero mi pregunta que me hago este rato, por ejemplo, es ¿cómo vería, se me ocurre a mí, ciertas, digamos, feligresías en el país, ciertas asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Indígenas, que tiene afinidad con la feligresía evangélica, cuando escuchan el discurso que todos vimos, el clip que todos vimos en las redes sociales? Yo no lo he estudiado, yo sé que la ciencia política no lo ha mirado desde la religión evangélica, que es distinta a lo que sucede cuando convoca, por ejemplo, la Iglesia Católica a estas miradas más ecuménicas, ¿no? No tengo respuesta a tu pregunta precisamente porque me faltan datos desde la parte cientista social. Sí creo que va a ser un llamado de atención colocar discursos religiosos, sobre todo para la Revolución Ciudadana, que ha sido siempre muy fuerte, muy determinante en el ser un Estado laico, profundamente laico, ¿no? Se me ocurre a un Pepe Mujica, quien ha sido ateo, completamente famoso por su condición atea y las posturas que tuvo, por ejemplo, recuerdo ante las posibles visitas papales o ese tipo de manifestaciones. Son discursos interesantes para revisar. Habrá que ver si es que esto quita o resta votos en este minuto de la campaña. No estoy diciendo que no lo tengan o que sí lo tengan. Lo único que digo es, me hacen falta datos y sí son, al menos en lo personal, reacciones súper interesantes para estudiar. En todo caso, Carolina, ¿considera usted que esa notoria apatía que se ha visto en las últimas semanas con respecto a la campaña electoral vaya a cambiar, catalizada por el inicio oficial de la campaña política, con lo que esto trae consigo? Creo que más va a cambiar el momento en que se ve el debate, querido Gustavo. Me parece que estas semanas vamos a ver, la única diferencia que vamos a ver es que va a haber ya publicidad en los medios, en las radios, eso va a estar ahora, y eso de alguna manera lo que hace la publicidad es conducir cierta conversación. Por ejemplo, el spot que ya sacó Daniel Noboa, que se hizo público en lo digital, presenta a su mamá, a su esposa, la presenta como nutricionista, además, o en el encuadre nutricionista. Le presenta a su tía Isabel Noboa en el encuadre del emprendimiento, le presenta a su mamá en el encuadre de la salud, ¿no? Y se presenta a él mismo como el acompañante del empleo, ¿no? Entonces, ese spot lo ha cortado en secciones, y en esa línea probablemente veamos también ya la parte publicitaria, es decir, en radios, en medios, en televisión, en medios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente ahora el debate, la conversación mediática alrededor de Daniel Noboa va a ser: usted está colocando principalmente a su familia, ¿no es cierto?, en lugar de colocar una base más estable en términos políticos. Entonces, ¿con quién va a trabajar usted? ¿Qué es lo que está contando usted?
Ese, por ejemplo, podría ser una dinámica distinta en cuanto a la agenda de estas semanas, pero es porque la publicidad plantea esas agendas. Sería interesante ver, por ejemplo, el spot que esté planteando la Revolución Ciudadana. Ha dado un giro. Ahora, por ejemplo, habla de dar prioridad a los temas. Ya no habla del ya lo hicimos, que fue eje de la primera vuelta, sino habla de cuáles son los temas urgentes, los temas emergentes y los temas que deben ser permanentes. Y está haciendo referencia a esta unidad que ha sido una línea que al parecer les ha sostenido más. Me imagino que ellos tienen medición para interpretar, que es súper interesante cómo la Revolución Ciudadana intenta estar en el cuadrante de la unidad. Es difícil que se dé crédito, obviamente, por todo lo que nosotros sabemos que implica la Revolución Ciudadana en su discurso y también por la falta de coherencia con otros de sus voceros, pero se han mantenido en esa línea. Habrá que ver si es que es consistente con la estrategia publicitaria, que es lo que ahora vamos a ver, y luego si es que es capaz esa estrategia de permear en la conversación con los ecuatorianos y Hablando ecuatorianas. justamente de estrategias, Carolina, y entramos en temas un tanto especulativos porque a veces son los secretos mejor guardados. Así es. ¿Quién o quiénes están asesorando a cada candidatura? ¿Se sigue en la Revolución Ciudadana la línea de los hermanos Alvarado? Se habla de que Jaime Durán Barba estaría apoyando a Daniel Noboa. ¿Qué es lo que sabe usted? Ellos presentaron a Carminiani, no sé si es que terminarán con Durán Barba, no me extrañaría que lo hagan, siempre ha estado en esa línea más derecha, ¿no? Y en el caso de los Alvarado, que forma parte del grupo y entiendo que están con asesoría de algunos expertos españoles también, apoyando, diremos, sobre todo en las líneas discursivas, pero la parte creativa principalmente son los Alvarado. Yo no tengo todavía ninguna confirmación en el caso del grupo Noboa, pero sí ha habido cierto consenso, diremos, entre los analistas que a veces nos leemos, es que había necesidad de mayor disciplina y de un cambio, de un giro en la estrategia comunicacional del grupo Noboa, diríamos, de Daniel Noboa y su campaña, ¿no? Porque se notaba mucha inexperiencia, sobre todo en las primeras semanas. ¿Coincide usted con algo que se ha comentado también en el sentido de que Daniel Noboa, no tenía en realidad planes de ingresar a la segunda vuelta, solamente pretendía iniciar un esfuerzo de largo aliento hacia el futuro, lo cual abre esa inquietud que usted lo señaló ya, si tendrá la capacidad de readecuar su campaña ahora con ese otro objetivo de ganar la presidencia? Sí, totalmente, ¿no? Es evidente, yo he conversado con la gente adentro, ha sido para todos ellos una sorpresa, se han estado tratando, diremos, de poner al día sobre la marcha, porque diremos que les agarró, ¿no es cierto? Y se nota enseguida cuando, recuerda usted, una de las primeras entrevistas que dio Daniel Noboa, ni bien consiguió esta victoria, diremos, esta pasa, porque no es que la gana, pero el ticket de segunda vuelta, su primera entrevista fue en Ecuavisa, y ahí ofrece lo de las barcazas para el tema de las cárceles. Esa promesa ni siquiera está en su plan de trabajo. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo le sorprende al candidato, inclusive sobre el discurso, sobre la narrativa. No tiene claro qué tiene que decir, y entonces le toca hacer una pausa, que era un poco lo que los analistas le decíamos, ¿no? Es preferible hacer una pausa, asentarse bien en el discurso, entender bien quiénes dieron el voto, porque inclusive eso le tocó a él. O sea, él crece casi 15 puntos en 10 días. Es algo, decía Álvaro Mercant, ni siquiera se había visto, o sea, un crecimiento de ese quizás tipo. Aquí hay un análisis que no lo estamos mirando, Caro, y es que quizás estamos en la burbuja de las redes sociales, pero el trabajo de Anabela, por ejemplo, en ciertas localidades que no se ha transmitido a través de las redes sociales y que conocemos de distintos puntos de todo el territorio nacional, con las caravanas de salud, llevando atención médica, medicamentos, un poco lo que se hizo en una de las campañas o en varias de las campañas del padre candidato Álvaro Noboa, y otro tipo de acciones que no se llegaron a ver en su momento, pero que el rato ya de la votación incidieron de manera importante. Tanto es así que aunque no estuvo presente en las redes, en los medios, llega a la segunda vuelta electoral.
Por supuesto, es como cuando sucede, diremos, con la Revolución Ciudadana. Tú puedes ver a una Luisa González que probablemente no tenía el reconocimiento que la gente esperaba en términos de identificación, pero la gente ubica a la candidatura, diremos, a la Pero quizás es lista. distinto, Ubica, pero quizás es pues, distinto porque la Revolución Ciudadana tiene su voto duro de alrededor del 30% que lo ha sostenido siempre. Sí, bueno, solo déjame termino la idea. Me refería a que en el caso de Noboa, el apellido Noboa está 3 décadas en el imaginario ecuatoriano. Es verdad, no hay un voto duro, es distinto, nunca podría comparar en términos de la dureza del voto, solamente me refería a la identificación, nada más. Entonces, en ese contexto, por supuesto, es mucho más fácil para un ecuatoriano, al no saber por quién votar, asociar, por ejemplo, el apellido, asociar, por ejemplo, la Fundación Haciendo Humanidad, que lleva muchos años haciendo filantropía en los barrios más deprimidos. Bajo ese contexto, por supuesto, también, qué duda cabe, el grupo Noboa en el ámbito de lo laboral, con las distintas quejas que tienen sobre las denuncias de precarización laboral, qué sé yo, qué hay. Sin embargo, no hay duda sobre la fuerza que tienen en cuanto a contratación. Entonces, hay mucha gente que está involucrada o de alguna u otra forma con ese sector industrial, empresarial, el sector inmobiliario. Entonces, hay un relacionamiento, lo cual hace que sea mucho más fácil tomar una decisión. No estoy pensando para nada que este 15% de crecimiento se debe únicamente a que su esposa Lavinia es influencer. No, me refiero a que la gente en una alta indecisión, como la que tuvimos nosotros en la primera vuelta, toma una decisión en último minuto por distintos factores. Por último, porque este señor tiene un apellido que puedo conocer más. Ahora, justamente por eso, se requiere tener mayor investigación para identificar bien quién es el votante. Y uno de los, por ejemplo, fortalezas que tiene el candidato Daniel Noboa es que el votante es un joven que puede estar muy concentrado en estos temas de derechos y valores postmaterialistas. Precisamente por eso me llama la atención que hace uso de un trend que está en TikTok a propósito del Yasuri Yamiled y de la Gilead y la cuestión. Se trepa en el trend, le hace una mala broma en mi criterio y encuadra desde una perspectiva misógina la conversación hacia el futuro debate. El encuadre misógino no le conviene a Daniel Noboa. Es simplemente visto como un ataque hacia la contendora mujer. Él tiene que cuidarse de esos tipos de discursos y lo que hizo en estos últimos días, a manera de broma, me entiendo yo, si a mí me va a traer una gilet, yo tal vez le regale flores. Esas expresiones en una candidatura no corresponden. Eso es un encuadre misógino. No estoy diciendo que él quiera odiar a una mujer, aunque diremos por allí, la duda siempre quedará cuando le pone 19 juicios a su primera esposa. A lo que me refiero es entrar en una conversación de ese tipo, que ya ayer recibió respuesta de parte de la candidata González. Lo único que hace es compararlo a él con Donald Trump, que fue lo que hizo Trump con Hillary Clinton, ponerse en un encuadre misógino. No corresponde porque además es atacar precisamente el core de sus votantes jóvenes. A los jóvenes no les interesa ese tipo de discusión. Ahí hay que tener cuidado. Por eso, ahí es donde digo, no estoy muy de acuerdo con Fernando cuando dice que Daniel no está en la línea de la disputa, del conflicto, porque por alguna razón parece que le están queriendo conducir hacia ese tipo de cuadrantes. Hablando de esos temas misóginos, Caroline, Daniel Noboa tiene por allí un punto flaco muy delicado, como un cristal, diríamos. Entre las improvisaciones que realizó en la primera vuelta también está la selección de la candidata vicepresidencial. Tal cual, y claro, si bien es cierto, lo hace en el marco, a mi criterio, de un desconocimiento profundo del discurso de Verónica Abad, un discurso que nosotros identificamos, que podrá tener todo el derecho del mundo, Verónica, de manifestarse como lo ha hecho, como lo conocimos cuando hizo su campaña aquí, y que básicamente se note ese desconocimiento al inicio, pero cuando yo comienzo a escuchar, por ejemplo, expresiones sobre a las mujeres embarazadas no les vamos a dar el bono en efectivo, sino
en papeles o algo así. ¿Cómo era? Un voucher. Gracias, Rosana, porque no se van a estar embarazando a cada rato, entonces uno dice, bueno, parece que no está muy distante, ¿no? Muy distante de ciertas concepciones que tiene Verónica Abad. Entonces, y claro, peor ahora, si es que le escucho decir, bueno, ella me va a dar y me va a rapar con la Gillette, entonces, expresiones de ese tipo dan cuenta de cierta... Yo quiero pensar que es una cuestión de ignorancia, ¿no? Es una cuestión de desconocimiento y que más vale que aprenda rápido, tiene una semana para poder debatir con argumentos. Al final del día es una mujer política, no tiene que pensar de florcitas, ni clavelitos, no, argumentos con los cuales... Hombre, como hizo en la primera vuelta, o bueno, como intentó hacer en la primera vuelta, nada más. Entonces, hay que tener esos cuidados para evitar, porque probablemente lo que pasa con Verónica Abad se esté de alguna manera haciendo cierta atenuación de daños, no sé, mandándole a España, ahora vuelta a Estados Unidos, no sé si le toque ponerle en África, como le puso ahora el encargo, no sé, a dónde más le tendrán que mandar a la pobre Vero, pero para poder controlar de alguna manera el daño que está generando en su campaña, pero no va a servir de mucho si es que el mismo Daniel Noboa no cuida su lenguaje. ¿Sabe que en ese sentido, querido Gustavo y Rosana, me recuerda mucho a mí a Guillermo Lasso? Yo recuerdo cuando conversé, debo ser un poquito infidente, con uno de los primeros secretarios de comunicación, me decía, Caro, no estaba en el discurso que Guillermo diga tal o cual cosa. Los famosos bloopers de Lasso que encontrábamos en vez tras vez, se iban porque se salía del guión, porque se le ocurría que eran unas buenas ideas. Cuando vemos a un joven Daniel Noboa haciendo ese tipo de deslices, de comentarios, de bromitas, piensan que es así nomás la campaña y al final del día le costará 3 votos. Pero cuando un presidente se manda detallitos de ese tipo, lo que pierde solamente es gobernabilidad, lo que pierde solamente es legitimidad y luego queda sin poder actuar. Eso es justamente lo que vivimos 2 años y medio. Eso es justamente lo que hay que tener cuidado. Y cuando justamente hace poquito, ayer salió publicada una entrevista en El Universo, le decía a la periodista yo, me gustaría más escrutinio público a Daniel Noboa. Los medios de comunicación deben hacerle las preguntas aguja que, por ejemplo, Carlos Rojas le hizo a Luisa González el jueves pasado. Así, fuerte, las mismas preguntas que le hizo la periodista de Teleamazonas a la candidata correísta. Hágale, presiónele. Lo mismo a Daniel Noboa. Nosotros los ecuatorianos necesitamos saber con profundidad exactamente qué piensan, cómo se contrastan esas propuestas, porque si todo se queda para el debate, luego no sabemos qué va a pasar. Entonces quedamos solamente sometidos a los memes en el postdebate y eso no es sino lastimar más la democracia. Está muy bien ese llamado a que no se caiga en esa aberración del periodismo, las entrevistas salameras, Caroline, y ojalá realmente haya una buena exposición de ambos candidatos y de Daniel Noboa en este caso en particular. Ahora, de mi parte, la última pregunta, Caroline, una segunda vuelta es eso, una segunda vuelta, un balotaje. La semana pasada las principales encuestas coincidieron en que había unos 10 puntos en proyección de voto válido de diferencia entre los dos candidatos, pero viene allí la consideración de que los votos que gana un candidato van en detrimento del otro, son solo 2 contendientes. Podría interpretarse esto de que la diferencia en realidad es de 5. La pregunta para ustedes, ¿cómo debemos leer las encuestas que nos acompañarán por unos pocos días más? Bueno, en primer lugar, las encuestas hay que leer para atrás, hay que leer bajo la misma metodología, hay que leer también bajo el mismo marco muestral. Me explico. No hay como comparar lo que haga Click Research con Comunicaliza o con Estrategias y Negocios, que son 3 distintas encuestas que hasta ahora se han presentado porque tienen metodologías distintas. Tal vez la que más se difunde es la de Comunicaliza porque tiene una metodología interesante, dado que es todo por internet, todo online, y son, si bien es cierto, son más de 5,000 casos los que ellos logran recoger. O sea, es como quien dice, mandan muchos correos, mandan muchos, y recogen.
y las respuestas que recogen al final, eso es lo que presentan, ¿no? Y recuerde usted, por ejemplo, querido Gustavo, el día 19 de agosto, ellos presentaron 25% a Luisa González, y nos han dicho que el correísmo subió 10 puntos en un día. Eso es, diremos, le hemos creído, ¿no? Porque al final vimos que el resultado fue 33 a la Revolución Ciudadana. Pero también siempre queda la duda sobre si en verdad fue un crecimiento de 10 puntos en un día o si una encuesta online no es capaz de recoger un voto duro, por ejemplo, profundo en Manabí, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí hay como que siempre ponerle cierto margen. Carlos Ferrín decía ayer, una de las cosas que siempre es importante ver es qué es lo que dice la entrevista propia, y publica la de estrategias y negocios. O sea, yo asumiría, ¿no?, que es la entrevista propia de la Revolución Ciudadana, en donde presentan una tendencia en declive de parte de Daniel Noboa y en aumento, pero no con la misma intensidad, no es la misma curva en el caso de Luisa González, y claro, con unos 4 o 5 puntos de diferencia entre los dos. Hoy día, por ejemplo, le escuchaba a Santiago Pérez de Clima Social hablar de 8 puntos de diferencia, y que mencionan, eso sí, en todos los casos, inclusive Comunicaliza, que la indecisión todavía es más alta que la diferencia que hay entre las dos candidaturas. Entonces, son estos los detalles que hay que tener en cuenta cuando leemos encuestas. Nada está dicho, en resumidas cuentas. Hay muy alta indecisión, y en el caso de Comunicaliza, usted tiene 4 mediciones este rato para comparar, y la cuarta medición es la misma casi que la primera. ¿Qué quiere decir esto? Al menos en intención de voto no ha pasado nada en estas 4 semanas. En donde sí se han movido las cosas, nuevamente repito, mensajes de Carlos Ferrín, que es otro analista que respeto mucho, es en las otras variables, la variable de aprobación y desaprobación. Esa se ha movido en unos casos a favor, en otros casos en contra. Y aquí lo interesante es ver quién está ganando más favorabilidad, quién está perdiendo más favorabilidad. Y esas tendencias pueden ser interesantes, sobre todo en esta última semana. ¿Por qué esta última semana, querido Gustavo y Rosana? Porque es la que va de alguna manera a generar la tónica, la conversación, es decir, la previa antes del debate. Va a predisponer a cierta gente, sobre todo los indecisos, para ver el debate, y luego, recuerde usted, de cómo vemos, con qué predisposición lo vemos, luego evaluamos, ¿no? Luego evaluamos. Así que eso también va a tomarse en cuenta. Sí, efectivamente, los datos que saca Comunicaliza de este fin de semana, 22 y 23 de septiembre, le dan una distancia a los candidatos de 8.72%, 54.36 a 45.64, es decir, realmente de los datos del fin de semana anterior hay muy poca diferencia. Y mi pregunta iba a ser justamente por ahí, si es que el debate o esta campaña electoral podrían realmente ser determinantes en este punto, como para modificar estos porcentajes. Muy probablemente he escuchado yo conversando con algunas personas este fin de semana que dicen, no, ya el voto está decidido, pero yo sí me pregunto si es que efectivamente en este punto, y respecto de lo que podría ser sobre todo el debate, más que la misma campaña electoral, podría ser determinante para las elecciones del 15. Yo creo que hay una decisión de voto bastante más clara que en la primera vuelta. En la primera vuelta había mucha más indecisión, pero debido a esos 8 puntos de distancia, me parece que hay estables, ¿no? Están de alguna manera estables. Y esto hace que la indecisión, o el grupo que todavía está indeciso, esté muy a la expectativa del debate. Entonces, ¿qué va a pasar en el debate? Primero, vamos a tener mucha gente viendo, lo cual es bueno para la cultura democrática en el país, ¿no es cierto? Mucha gente va a confirmar sus sesgos. Recordemos que entramos al debate con eso. ¿Sí? Si alguien piensa que a Luisa le va a ir mal en el debate. Si alguien piensa que a Noboa le va a ir mal en el debate. Eso, olvídese, eso va a pasar, van a confirmar sesgos. Ahora, con los indecisos o las indecisas, cuando vean el debate, allí más que lo que pase en el debate, va a primar lo que se converse en el post-debate.
¿no? Lo que se diga tanto en la conversación digital como lo que se hagan los análisis, las conversaciones periodísticas y la conversación en sí mismo, ¿no? El cafecito, la sobremesa, toda esa dinámica posterior, eso va a influir y mucho en el votante indeciso. En ese grupo en el que algunos dicen que está incluso llegando al 20%, 15%, en fin, en ese segmento, ese es el que este rato están más abocados la población, diremos los estrategas, ¿no? Esta población de indecisos que serán los que, a los que se tratará de llegar principalmente en el debate, pero insisto, más que el debate es el postdebate. Por ahí un estratega decía, el éxito en un debate no es tanto ganar votos, sino no perderlos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco las estrategias de ambos candidatos es tratar de salir bastante bien librados, no tan golpeados, y procurar que la conversación postdebate sea lo más favorable a ellos posible. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. Gracias a ti, Rosana, también. Un gusto. Carolina Ávila es catedrática universitaria, experta en comunicación política.